Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga, o Dios nos bendiga en este nuevo día. Vamos a dar comienzo al estudio de la palabra, este devocional hoy. Vamos a hablar de la liberación que Cristo nos da. Amén. La liberación en Cristo Jesús. Y para ello vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículos 7 al 11. Pero antes vamos a presentar este tiempo en oración a nuestro Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia estamos, Dios de la gloria, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por un nuevo día de vida, Padre. Gracias por toda tu misericordia, por todas tus bondades, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te ponemos, Señor, esta posición de tu palabra que vamos a leer, Dios mío, o sea, tu Espíritu Santo ayudándonos, Señor, para, Padre Santo, Señor, poder tener, Señor, ese consuelo que viene de ti, Señor, por la liberación, Señor. Oh Padre Santo, Señor, tú viéndonos condenar, Señor, tú nos liberaste, Señor. No nos condenaste, oh Padre Santo, Señor, en Cristo Jesús, oh Padre de la gloria, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 8, 7 dice de la siguiente manera, y lo leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, contra ella. Aquí está hablando, hermanos, de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces la llevaron, los fariseos, los escribas, la llevaron ante Jesús para tentarle, para ver si lo podían hacer caer, para culparlo, ¿no? De que él también, que él había dado la sentencia de que mataran a esta mujer, ¿no? Hacerlo homicida. Y Jesús, ¿no? Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Él estaba inclinado en tierra escribiendo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego continúa diciendo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Qué tremendo, ¿no? Iban a tratar de hacer caer al Señor y cayeron en su propia trampa. Su propia conciencia les acusaba. Jesús le dijo que esté libre de pecado, tire la piedra contra ella. Entonces le pasó a ellos la responsabilidad y les hizo caer en su propia trampa. Y todos, hermanos, salieron uno a uno, acusados de su conciencia. Dice que los primeros, los más ancianos, ¿no? Los que más pecado tenían acumulado, los que más tenían conciencia de cuántas cosas habían hecho, cuánta maldad, e incluso haber llevado con esa maldad, con esa malicia a esa mujer a los pies de Jesús para que él la condenara. Entonces, el versículo 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Qué tremendo, ¿no? Ya él sabía lo que iba a pasar. ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te apedreó? ¿Ninguno le pudo lanzar la piedra? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Fíjese que aquí es importante destacar, hermanos, que Jesús sí tenía autoridad para tirarle la piedra, ser el primero en lanzar esa piedra. Él era libre de pecado, él era sin pecado. Los otros tuvieron que irse, no pudieron lanzarla. Pero Jesús hubiera podido lanzarle esa piedra. Es el único que la podía condenar. Porque él era santo, él fue santo y sin pecado siempre. Bendito sea su nombre. Entonces ella le dice, ninguno. Y él le dijo, ni yo te condeno. Si yo que tengo la autoridad, yo no te condeno. Entonces le dice, vete y no peques más. Le da un mandamiento. Dice, vete. La libera de ese pecado, de esa condenación. La hace libre. Y la hace libre para precisamente no pecar más, para no caer más en condenación. Recordemos que ella era culpable. Ella había sido sorprendida en el acto del adulterio, ¿no? Era culpable, merecía la muerte, merecía ser apedreada según la ley. Pero Jesús
que la podía acusar, le dice, vete y no peques más. La libera, le da la capacidad, el poder para vencer el pecado. Le da la salvación. Y eso, después dice, y no peques más. Sabiendo, hermano, que el poder para enfrentar el pecado es Dios. Dios la capacitó, Dios la hizo nacer de nuevo, le dio la salvación. Entonces, el que podía condenar, más bien la libera por amor. Y la libera y la capacita para ya no continuar viviendo de esta manera. Que es tremendo, ¿no? Que misericordioso es Dios. Y cómo nos lleva, ¿no? El entender esto, a vivir para Dios, a servirle, a amarle, a respetarle, a luchar en contra del pecado, de la tentación, de la maldad, porque Él ya nos libertó. Juan 8:36, aquí mismo, nos dice de la siguiente manera, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesucristo nos ha hecho libres, bueno, mira, seremos verdaderamente libres, somos verdaderamente libres. Y nosotros podemos atestiguar, ¿no? Podemos testificar de eso, ¿no? Que Dios nos ha hecho libres. Y libres para vivir honrando, agradecidos a Dios. Amén. Amándolo por sobre todas las cosas. Y podemos mostrar ese amor, hermano, en nuestra forma, en nuestro estilo de vivir. Si nos sentimos libres, libertados por el Hijo, si Él nos ha dicho vete y no peques más, hermano, Él nos ha hecho libres, ahora podemos vivir de esta manera. Amén. Que Dios nos ayude a vivir de esta manera. El que nos podía condenar, el único que nos podía condenar, nos ha hecho libres, nos ha dado la libertad. Amén. En Cristo Jesús. Dios nos bendiga y nos permita vivir, hermano, de esta manera siempre. Amén. El Señor sea con nosotros.